Buenas noches. A ver, perdonad por este pequeño retraso, pero como veis, se han llenado los tendidos y entonces ha habido que poner otra taquilla corriendo y abrir otras puertas porque esto se llena. Bueno, bienvenidos todos a esta gala, porque yo lo voy a llamar gala, si no os importa. Y además voy a pedir que seáis capaces, que lo sois, estoy seguro, de ponerle un poquito de imaginación y pensar que además de estar aquí, estamos esperando en cualquier momento ir a ver un festival que es un homenaje a nuestro amigo Pedro Mora de la Morena. Con lo cual, como es que tenéis esa imaginación, lo que no hay que imaginaros es que estamos en un sitio súper taurino, estamos en el Hostal, donde han pasado, como sabéis, las máximas figuras del toreo. O sea, desde que era chiquitito, que venía por aquí, ya se venían los toreros a vestir y lo veíamos cómo subían y bajaban las escaleras los peones, los picadores, a ver a los toreros. Entonces, creo que el marco, no hace falta imaginársele que le tenemos. Y después, esa imaginación de que hayamos visto pasar a todas esas figuras del toreo, a todos esos picadores, banderilleros, grandes novilleros que han pasado por aquí, empresarios, grandes periodistas, pues cómo no podíamos pasar por alto que hoy estuviéramos esperando ver bajar de esa escalinata al maestro Pedro de la Morena, con lo cual yo creo que le debemos recibir con esa ovación que se merecen los maestros, si os parece. Bien, aprovechando de esta ovación, pues ya, ahora sí, utilizamos la imaginación y nos vamos a nuestra plaza de la Corredera. Lógicamente, primero pasamos por el gran maestro Gillo, que le tenemos presente, y ya estamos llegando a la Plaza de Toros. Ahí estoy seguro que ya está nuestro amigo Pedro, en una buena barrera y de capote, me lo estoy imaginando, porque el tío era muy sibarita, no le gustaba aquel sitio. Ahí estaba en su barrerita viendo lo que pasa en el ruedo sin perder detalle. Y, como bien sabéis todos, cualquier festejo taurino tiene que haber una autoridad. Pues yo creo que qué mejor autoridad que tenemos hoy a nuestro alcalde. Alcalde, muchas gracias, bienvenido por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Como este festejo es especial, pues no nos hemos conformado con una autoridad. Tenemos dos autoridades. Y tenemos a otro concejal de festejos taurinos, pero que además es que es aficionado, se atreve con un micrófono para hacer un coloquio taurino, para hacer un programa de radio y va a ponerse delante de una becerra y pegarle un muletazo y le deja enorme. Me estoy refiriendo a Mansilla. Felipe Mansilla, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, ya tenemos el público que ha llenado los tendidos, esto es impresionante. Tenemos la autoridad, pero ahora nos faltan los que nos van a poner los pelos de punta. Nos van a poner los que nos van a emocionar, los que nos van a hacer vibrar, los que nos van a hacer, en definitiva, sentirnos hoy amigos de nuestro amigo Pedro de la Morena. Y con ello contamos, pues, en su día, un joven que hoy está con nosotros, se acercó, yo creo que a la presentación de un libro, y Pedro, que era listo, era fino, sabía que este hombre tenía madera taurina y que tenía un potencial taurino, y enseguida se lo llevó con él a sus filas, y lo metió a la directiva, y lo hizo, pues eso. Con él, a su imagen y semejanza, me estoy refiriendo a José Francisco Matellano. José Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la invitación para estar aquí. Es un enorme honor poder compartir este homenaje a Pedro de la Morena. Bueno, y como decía, en el mundo del toro siempre hay un símil que hay que saber parar, mandar y templar. Y Pedro lo hacía muy bien las tres cosas. Y lo de templar era un fenómeno. Entonces, como sabéis, esta asociación pues lleva como 37 años editando una revista, que el libro famoso de Tierra de Toros, que se presenta unos días antes de la función de Remedios. Y tenemos con nosotros un artista que era amigo de Pedro, un artista que durante 37 años seguidos la tiene tela, es el que nos ha ayudado y ha dibujado y ha hecho y nos ha deleitado con sus dibujos, con sus portadas, y ha pasado muchos ratos con Pedro de la Morena. Estoy hablando de José Antonio Bollaín. Pero nuestro amigo Pedro
además de ser ganadero, carnicero, gran aficionado a los toros, también fue marido, fue padre, fue abuelo, y hoy, ¿quién mejor que nos va a representar? Pues el padre de sus nietas que tenemos con nosotros, Ángel Andoza. Ángel, un orgullo y un honor estar con nosotros. Muchas gracias para mí también. Bueno, pues como os decía, yo creo que este que estamos hablando así, como que parece con cualquier cosa, pero que era un maestro de maestros, además era un amante de muchas cosas de comer, yo creo que de todas, pero era sobre todo un fiel seguidor a nuestra Virgen de los Remedios. Como sabéis, fue hermano mayor de la Virgen de los Remedios, de la Hermandad, un fiel creyente, y cómo no podía faltar aquí un cura. Ustedes dicen, ¿dónde está el cura? ¿Dónde está el cura? Pero como los curas son capaces de hacer milagros, pues, aunque no está aquí, nos ha mandado un audio y vamos a escuchar al párroco de Comer a la Paco, que nos va a decir unas palabras que seguramente nos va a llenar a todos el alma y el corazón, lo que nos va a decir Paco. Y después, una vez que escuchemos a Paco, pues como he dicho que también es padre, pues también tenemos a su hija, que también nos va a decir unas palabras. O sea, que como lo veis, tenemos un cartel para pasar el festival maravilloso. O sea, para sacar los pañuelos y cortar las orejas. Con lo cual, si os parece, voy a poner el audio del párroco y luego ya iré dando la palabra al resto de los invitados. Con vuestro permiso. Esto de la técnica hay que prepararla. Si no funciona, lo podemos leer. O sea, si estamos preparados. Viros unas letras y este audio. ¿Qué hace que se mantenga viva una tradición? Actualmente parece que todo ha de estar legislado para que se mantenga algo en el tiempo. Pero esta opción puede hacer algo que sobreviva, pero no que se celebre como un valor o como un bien. Decía el escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini: el problema es tener ojos y no saber ver, no mirar lo que sucede. Ojos cerrados, ojos que ya no ven, que ya no son curiosos, que ya no se esperan que suceda nada, quizá porque no creen que la belleza exista. Pero por el desierto de nuestras calles ella pasa, rompiendo el límite finito y llenando nuestros ojos del deseo infinito. Lo bello, lo bueno, lo verdadero existe, claro que existe. Pero nos hacen falta hombres y mujeres que sepan reconocerlo y proponerlo. Necesitamos gente viva, hombres que, fascinados por la belleza, aprendan a mirarla para poder enseñarla a los incautos que por no conocer censuran o esconden lo que fascina desde tiempo inmemorial. Pedro es uno de esos hombres. Un hombre fascinado que supo formarse para poder no solo conocer más el motivo de su estupor, sino también para poder ayudar a otros a descifrar los acordes que hacen que algo merezca la pena contemplarlo, protegerlo y vivirlo. Benito Pérez Galdós decía: subsistirán pues las corridas de toros mientras exista en el alma española este anhelo de lo pintoresco, del espectáculo brillante y movido, esta apreciación del color y esta propensión a la alegría. Se puede decir que el día que no haya toros, los españoles tendrán que inventarlos. Afortunadamente aquí en Colmenar Viejo no nos hace falta inventar nada, ya que la tradición se mantiene viva gracias a hombres como Pedro, cuya mirada obligaba a mirar profundamente lo que aparece ante nuestras calles, paisajes, fiestas y costumbres. El toreo podría dar mucho que hablar, pero hoy estamos aquí para homenajear a uno de esos hombres que mantienen viva esta tradición. Por eso atrevámonos a mirar, a partir del lenguaje de la tauromaquia, a uno de los valedores que en Colmenar han disfrutado, mantenido y conservado el mundo del toro, Pedro de la Morena. Decía Hemingway sobre el maestro Ordóñez que poseía las tres grandes cualidades de un matador: coraje, habilidad en su profesión y gracia ante un peligro mortal. Bien podemos adjudicar dicha descripción a nuestro amigo Perico. Su vida reclama la postura y el porte del buen torero. Mantenerse en pie, firme y valeroso, salga el toro que salga, aquel que la vida nos ponga en la arena. Como decía este mismo escritor, no son los toros más difíciles de manejar los que proporcionan los mejores espectáculos. Los mejores toros de Lidia poseen una cualidad, llamada nobleza por los españoles, que es la cosa más extraordinaria que puede verse. Hemos podido contemplar unos durante más tiempo que otros,
una magnífica faena en la vida de Pedro. Por tanto, saquemos los pañuelos en esta tarde, quizás para enjugar alguna que otra lágrima, pero ante todo porque hemos visto, contemplado y disfrutado una vida grande, en definitiva, una buena faena. Así que os invito, puestos en pie, va por ti, Pedro, va por ti, maestro. Yo creo que el primer toro ha sido bueno, o sea, la vuelta al ruedo como mínimo. Bien, dicho esto, yo creo que ya debemos pasar a su hija, que nos va a decir unas palabras, o sea, con lo cual, o quieres el micrófono o ven aquí con nosotros, lo que te apetezca. Hola. Bueno, espero superar la emoción y poderos leer lo que he escrito. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este homenaje a mi padre. Y muchas gracias también a todas las personas que han organizado este evento. De corazón a todos, de verdad, muchísimas gracias. Tengo la suerte de tener un padre maravilloso. Y digo tengo porque todavía está con nosotros, todavía está conmigo. Y porque cada estación del año siempre nos va a recordar a él. En invierno, la leña nos hablará de mi padre. En la primavera, los espárragos. En el verano, el huerto. En el otoño, las setas y los boletus. Siempre estuvo en armonía con la naturaleza, siguiendo su instinto, con una gran sabiduría que él nos enseñó y siguiendo lo que la naturaleza le enseñaba. Mi padre también tenía mucha curiosidad por aprender, le gustaba el saber, estar al tanto de los acontecimientos, de hechos de la cultura, la economía, la ciencia, el arte, la historia. Entre sus notas he encontrado unos escritos sobre un cantante británico de soul, y quién lo diría, ¿no?, que mi padre pudiese escribir sobre este señor, Joe Cocker. O también unos recortes de periódico sobre el astrofísico Stephen Hawking, o también sobre un compositor de música contemporánea, Michael Nyman, que compuso la banda sonora de la película El piano. Y también un extracto de uno de los libros de una de las personas que hoy también nos acompaña, de Ángel. Y por supuesto, muchísimas notas, muchísimos escritos, muchísimos recortes sobre ferias de Colmenar, de San Isidro, de Sevilla, sobre ganadería, sobre toreros, sobre fincas de toros. Pero me llamó la atención especialmente un cuaderno en el que tiene unas notas sobre la feria de aquí de Colmenar del año 94-95, y leerlo ha sido como leer la crónica periodística de la corrida de aquel día. Mi padre también nos hablaba mucho de Unamuno, de Machado, Ortega y Gasset, de Pío Baroja, de Miguel Hernández y, por supuesto, de Federico García Lorca. Mi padre era pura esencia, puro amor, en armonía siempre con la naturaleza, apasionado por la sabiduría y el conocimiento, por el simple placer de aprender y de entender al que tenía enfrente, de entender al otro siempre. Esto, como dijo mi hermana el día de la misa del funeral, lo convirtió para nosotros en nuestro Rey de la Concordia. Muchísimas gracias. Bueno, después de estas maravillosas palabras que ha dicho la hija de Pedro, nuestro presidente, pues también os tengo que decir que a este homenaje, hasta última hora, quería venir grandes periodistas como Manolo Molés, como Miguel Ángel Molcholi, y tanto uno como otro me decían que os dijese que están unidos con nosotros en este homenaje. Que diese un abrazo a la viuda, con lo cual, Mari Carmen, date un beso, un abrazo de parte de estos. El maestro Sarmiento esta mañana también me llamaba y me decía, estaba muy perjudicado, que quería venir, pero
la verdad es que yo lo he visto, o hemos visto, no, oído, y estaba muy mal, o sea, estaba muy tocadito maestro Agapito García. También quería estar aquí, os digo lo mismo, que sepáis que no está aquí, pero está con nosotros el maestro Serranito. Y así os puedo decir, más gente, que han dicho que se han excusado porque a última hora no ha podido ser posible estar con nosotros. Pero yo creo que somos lo suficientes como para estar disfrutando de este gran festival, como digo yo, donde está Pedro, que lo estoy viendo ya en la barrera, cómo está disfrutando con nosotros. Y sin más preámbulos, yo creo que le voy a dar la palabra a nuestra autoridad, a nuestro aficionado, Felipe Mansilla. Bueno, buenas tardes a todos. Es un poquito complicado después de que haya toreado el maestro párroco, un gran orador y una gran persona, y luego esas palabras desde lo más adentro del corazón, ¿no? de la familia de su hija. ¿Qué voy a hablar yo de Pedro? Yo, mis recuerdos de Pedro, pues tengo a Javi delante y me emociono porque son, siendo un trasto muy pequeñito, en esas tertulias, en esos coloquios en el Manhattan, tirándome al río del Manhattan, mojándome. Y en aquella época, obviamente, no le das importancia, ¿no? a eso que estaba viviendo. Pedro era amigo de mi padre y yo veo que bueno, pues la vida va pasando y veo que mi padre pues, está haciendo mayor. Y veo que los amigos de mi padre se están haciendo mayores. Y pues quieras que no, te entristece mucho cuando un amigo cercano, cuando una persona a la que aprecias, tienes pues, esa cercanía por el mundo de los toros, pues se va. Entonces, por desgracia, pues la vida es así, a unos nos llaman más pronto, a otros los llaman más tarde. Y lo que tenemos que quedarnos, como bien ha dicho Paco, es con esa alegría de lo que hemos vivido con él. Pedro, pues, alguien que no le conociera, es ganadero, un hombre de campo, es carnicero. Alguien podría pensar que era una persona ruda o una persona bruta. Y su hija nos acaba de dar pues, una lección, ¿no? Era una persona culta, era una persona que leía, era una persona que escribía, una persona que ha transmitido a su familia ese conocimiento. Y tengo la última anécdota que yo recuerdo con él, ya después de la operación y se quedaba flaquito. Voy un día con la bici por el campo y me encuentro a Pedro en medio del campo. Y digo, Pedro, ¿te pasa algo? ¿Qué haces? No, pues estoy buscando, como bien has dicho, estaba con unos espárragos, es que he venido a ver a no sé quién. Y eso para mí pues, te llena de fuerza de decir, una persona que está pasando esto, una persona que se echa la vida a la espalda y dice, señores, yo aquí estoy, voy a seguir luchando. Y a un chico joven, que me considero que todavía soy joven, pues te tiene que dar una lección de vida, de decir, venga lo que venga, te tienes que poner encima y sobreponerte. Y hablando de toros, pues salga lo que salga por chiquero, tienes que torearlo y hacer faena. No puedo hablar mucho más de Pedro porque efectivamente no compartimos mucho más, pero sí, vamos, solo hay que ver cómo está esta sala para tener claro que Pedro era una grandísima persona y por tanto le quería muchísima gente y muchísima que, como bien ha contado Pablo, no ha podido venir. Así que, pues nada, que va por ti, Pedro, que has dejado una huella imborrable y tendremos que seguir tu ejemplo y nada, seguir luchando por los toros y por mí. A colación de lo que decía la hija y el concejal, Pedro era un sibarita, o sea, Pedro era un artista. Pedro, cuando decimos, es que el toro tiene que serlo y parecer, Pedro no lo tiene que parecer, Pedro es que lo era. Pedro iba andando por la calle y decíamos, si parece un pincel, cosa que su esposa Mari Carmen la pasa igual, parecen verdaderos pinceles. ¿Qué arte tienen vistiendo, madre mía? Ahí no lo he aprendido yo. Qué envidia me da cómo iba aquel hombre cuando venía a las tertulias, igual que un pincel. Bueno, aparte de la broma para romper un poco el hielo y las lágrimas, ¿por qué he prometido a alguien de aquí que no iba a llorar? Porque soy un llorón por naturaleza y he dicho, hoy te juego una caña que no lloro. Y se la voy a ganar además, que no voy a llorar. Bueno, bromas aparte, como decía, que no he llorado, ni voy a llorar, Javi. Entonces, cuando estamos con esta gente que son artistas, que pues eso, pues un orante, otro tanto, que es que cuando quieren lo hacen, pero porque lo llevan dentro, pues yo creo que tenemos la suerte que nunca se van a ir, o sea, se van a quedar siempre en el recuerdo, van a estar con nosotros. Por eso decía, fijaros, que qué bien que esta sala, que al principio no estaba programada en esta sala, de repente, no sé por qué, se hace en esta sala, y digo, fíjate que ha quedado para la historia que Pedro quede aquí reflejado, que también estuvo aquí en esta sala haciendo esto, lo que a él le gustaba hablando de toros.
Bueno, como tenéis que hablar muchos, yo creo que quería decir también que esto sea transversal, que sea un poco compartido, que no solamente hablemos los que estamos aquí, sino que vosotros, que todos habéis sido amigos de Pedro, que todos habéis compartido con Pedro, podéis hablar. Simplemente en pedir la palabra y yo ordenadamente os la doy y hablamos todo lo que queramos. O sea, no tenéis ningún problema, porque estoy seguro que alguno queréis decir alguna cosa a Pedro. Pues tranquilos que tenéis vuestra oportunidad, como el platanito, para hablar de Pedro. Entonces, ¿te parece, José Francisco? ¿Te parece que te paso el testigo? Bueno, pues muchas tardes a todos. Como dije antes, para mí es un gran honor poder participar en este homenaje a Pedro y además una tremenda responsabilidad. Tan es así que he preferido servirme de una muleta, no para torear, pero sí para apoyarme, para poder iniciar pues estas breves palabras en homenaje a Pedro. Esta muleta es una crónica, una crítica de una corrida que sucedió en Guadalajara el 13 de septiembre de 1999 y la firmaba el mítico Joaquín Vidal. Os la voy a leer en 2 minutos. 2 siglos nos contemplan. 200 años, 2 siglos cabales, decía la gente que contaban los espadas de la terna. Se pasaron un poco, no mucho, la verdad, ya que, sumadas sus edades, estaban más próximos a los 200 años que al siglo y medio. Claro que viéndoles en el ruedo tan serranos y pizpiretos, parecían 3 chavales. 3 chavales con sus canas, alguno tintas, pero con toda la ilusión del mundo y sobre todo con una valentía y un pundonor que para sí quisieran muchos veinteañeros. A lo mejor, es cierto, nos ponían el alma en vilo. Se cruzaba, por ejemplo, Antoñete con el toro y nadie estaba seguro de lo que podía pasar. Algunos incluso se ponían en lo peor, y lo que sucedía era que Antoñete presentaba la pañosa y se traía al toro toreado según mandan los cánones, que es con todas las de la ley. Y Curro Romero igual, y Frascuelo. Entró Frascuelo de sustituto. A Curro Vázquez, que estaba anunciado, no le gustó que le cambiaran los toros y se cayó del cartel. El día anterior al de autos fue de bronca en los corrales y en los despachos. La mayoría de los toros presentados, pertenecientes a 3 ganaderías distintas, cada espada había elegido los suyos, fueron rechazados en el reconocimiento. Encargaron entonces nuevos toros, de mayor seriedad y trapío, y cundió la voz. Seguro que ni Antoñete ni Curro Romero los aceptan. Sin embargo, llegada la hora de la verdad, los aceptaron, con ese respeto al público y ese sentido de la responsabilidad que caracteriza a los toreros auténticos. Y hubo de ser Curro Vázquez, quien lo habría podido imaginar, el que diera la nota negándose a torear. Entró a su lugar Frascuelo y la afición conspicua lo agradeció en el alma. Frascuelo, reciente triunfador en las ventas, es torero de una pieza y de muchas cualidades. La única reserva que tienen algunos con Frascuelo es que ya anda muy pasado de edad, por el medio siglo o así. Aunque ya lo dijo Einstein, todo es relativo. He aquí un caso. Cuando nació Frascuelo, Antoñete y Curro Romero ya eran matadores de alternativa, figuras y ligones, que aquí todo se sabe. ¿Podría ser Frascuelo su hijo?, especulaban algunos espectadores dándole vueltas a la edad. Hombre, no. Antoñete y Curro Romero nunca constituyeron pareja de hecho. Ahora bien, hijo artístico, o por lo menos sobrino, probablemente sí, ya que su concepción del toreo es prácticamente la misma. Salió a la palestra Frascuelo y toreó muy bien a la Verónica. Bajó medias belmontinas de altos vuelos. Hizo una faena de muleta reposada, mandona, torerísima. No brillante porque el toro, hablamos de su primero, iba escaso de casta y se quedaba en la suerte. Mas sí admirable por la solerada técnica, por la espontánea variedad, por la armoniosa lentitud con que empleó en su interpretación. Al sexto toro, en cambio, no pudo darle ni un paso. Lo intentaba y el pedazo borrego aquel se sentaba a sistear. Toros íntegros le echaron a Antoñete padre y les plantó cara con ese valor y esa torería que le son innatas. Al primero le midió mucho con la mirada y no se decidió a reunir y ceñir las suertes, quizá por desconfianza. Al que hizo puerto le ligó 3 derechazos excelentes, le embarcó en 2 emotivas tandas de naturales y cerró con el molinete o con las trincherillas de su marca, haciendo honor a la grandeza del toreo. Curro Romero traía guardadas distintas versiones. A guisa de prólogo, los regates, los macheteos, los mandobles donde caigan para liquidar al inocente Juan Pedro. A guisa de epílogo, aprovechando la pastoña nobleza del otro Juan Pedro, la belleza de un toreo por redondos, naturales ni lo intentó. Pura exquisitez, seguidos de pase de pecho, o ayudados, o cambio de manos y aflamencados desplantes. El epílogo, en fin, se hizo apoteosis, y le dieron la oreja, que cambió de inmediato por una ramita de romero, quizá porque a tocar orejas no está acostumbrado. La función transcurrió deliciosa,
amena por la variedad interpretativa de la terna bicentenaria, emotiva por sus muchos detalles de acendrada torería, y con toros, eso que no quieren ni ver los que van de figuras, tan jóvenes, tan pegapases, tan pelmazos. Bueno, pues una vez apoyado de la muleta, la elección de esta crónica no es caprichosa. En primer lugar, porque yo vi esta corrida en Guadalajara con Pedro. ¿Te acordarás, Mari Carmen? Fuimos Pedro, Mari Carmen, Carola, que estaba recién casada conmigo por aquellos momentos, no llevaríamos ni 3 meses de casados, y Miguel Ángel de Andrés. Hicimos una excursión de Recolmenar, nos fuimos a Guadalajara a ver la corrida que prometía, cumplió las expectativas y pasamos un día delicioso. Pero para mí elegir Joaquín Vidal también tiene un carácter muy especial. Uno busca referentes en su vida, y en los taurinos para mí Joaquín Vidal sin duda es uno de ellos. No solamente por la claridad de su literatura, que me ha enseñado a leer y a escribir, sino por su concepción de la fiesta, su concepción del toreo, su concepción de la tauromaquia. Y con Pedro, en su faceta de aficionado, me pasa algo parecido. No quiero hablar mucho de las facetas personales de Pedro, de su bonomía, de su generosidad, porque si empezamos a hablar de lo personal no vamos a acabar nunca, porque era tan buena gente que estaríamos horas y horas y nunca terminaríamos. Por eso me voy a ceñir un poco a lo que yo entiendo que era su faceta de aficionado a los toros, que también fue una labor importantísima. Decía que Pedro es como referente propio mío, como aficionado a los toros. La palabra aficionado en la tauromaquia tiene una significación especial, normalmente tiene un sentido peyorativo. Tú dices, a mí me hace la renta mi cuñado, que dice, está loco si ese es un aficionado. En los toros no, en los toros pasa todo lo contrario. Hablar de un aficionado es hablar de alguien al que se le suponen unos conocimientos técnicos suficientes para saber lo que está viendo y enjuiciar lo que está viendo. Un espíritu crítico, un espíritu de aprender, un espíritu de profundizar en esa pasión que tiene por la tauromaquia. Pedro era uno de estos referentes. Si yo tengo algo de reflexivo en mi afición a los toros, es seguramente gracias a 2 personas. Una, mi abuelo Pepe, y otra, seguro, Pedro de la Morena. Tengo otra visión también de los toros, más visceral, más comprometida, pero en esta faceta de pensar las cosas, dar un poquito la vuelta a lo que estás viendo, Pedro me ha influido muchísimo. Además, como todo en la vida, el aficionado a los toros tiene una escala también, y seguramente que en la cúspide esté lo que se llama el aficionado fetén o el aficionado cabal. ¿Qué es un aficionado cabal? Pues pasa un poco como el traspido de los toros. Realmente es muy difícil definir, pero todo el mundo sabe lo que es. Un toro con trapío, pues es un toro, pues eso, con trapío. Y un aficionado cabal a los toros, pues es eso, Pedro de la Morena. ¿De dónde le pueden venir a Pedro su afición a los toros? Pues seguro que de asistir a la plaza, de estar en las corridas después de una dilatadísima vida de aficionado, de aprender, de estar, de enseñar, de disfrutar, pero también del campo. Pedro ha vivido otra de sus grandes pasiones en el campo, y su ganado no era bravo, era manso, pero lo disfrutaba y lo quería una barbaridad. Y de ese cariño al campo, de ese amor al ganado, fuera el que fuera, también le viene esa afición cabal a los toros que desarrolló y nos enseñó muchísimo. Volviendo a la crónica de Joaquín Vidal, que me va a servir de apoyo para lo que viene ahora, Joaquín Vidal traslada en sus escritos los conceptos clásicos del toreo y nos da una idea ya sobre la perspectiva que tenía Pedro de entender la fiesta. Clasicismo por delante. Hay un párrafo que dice Joaquín Vidal, exactamente, con ese respeto al público y ese sentido de la responsabilidad que caracteriza a los toreros auténticos. Claro, es que Pedro respetaba muchísimo lo que acontecía en el ruedo. Respetaba a los toreros, respetaba al ganado, respetaba a los intervinientes, pero también exigía ese respeto a la viceversa. En el ruedo, en los palcos, no se podía perder tampoco el respeto a la afición, el respeto al público, y Pedro lo demandaba. No era aficionado de levantarse del tendido y dar muchas voces, de hacerse notar, pero sí era muy exigente con la integridad y la pureza de la fiesta. Pedro sabía que no todo lo que acontece en el ruedo o en los palcos es admisible y luchaba por evitar aquellas cosas que consideraban que había que cambiar, aquellas pequeñas corruptelas. Nos habla también la crónica de Vidal del sentido de la responsabilidad.
Pedro lo tenía. Pedro era consciente de su deber divulgativo como aficionado. La mejor prueba es esta asociación. Tierra de Toros nace, junto con otros, con el fuerte impulso de Pedro de la Morena, del que fue presidente un montón de años. No he llevado la cuenta, pero seguro que más de 20. Y no solamente la labor como asociación, sino la labor como toda obra cultural, lo ha dicho antes Estíbaliz también, ese interés por la cultura, por lo intelectual que mostraba Pedro se reflejaba también en los actores de la peña. El propio Joaquín Vidal fue miembro del jurado literario, del premio literario, en aquellos momentos incipientes. Dentro de la asociación, Pedro sabía delegar tareas. Yo, lo ha dicho antes Pablo en mi presentación, fui tesorero muy jovencito, enseguida me fichó, me incorporó a la directiva, me hizo nada menos que tesorero, pero sabía delegar y sabía escuchar y sabía tomar iniciativas aunque no fueran las suyas, y las hacía como propias. Y aportaciones que algunas veces podían ser un poco difíciles de entender, él las recogía y las asumía de buen grado, de tal manera que la asociación se trataba de algo prácticamente coral. No era un tema presidencialista, sino que era una peña, una asociación, una junta directiva de muchos. ¿Cómo era la concepción del toreo de Pedro? Pues el clasicismo por delante. Seguimos con Vidal. Según mandan los cánones, que es con todas las de la ley. Claro, es que lo clásico permanece, las modas pueden pasar, pero al final, entendiendo lo clásico como lo que tiende a buscar la pureza, a buscar el ideal de perfección, pues lo clásico no va a pasar nunca. Por eso es tan difícil alcanzar la perfección en el toreo y en tantas facetas de la vida. Y claro, dentro de ese clasicismo del toreo hay un paradigma, Antoñete. Seguramente Antoñete haya sido el torero más importante del escalafón para Pedro, y yo creo que Pedro de la Morena también encaja en ese, como dice Vidal, hijo artístico, o por lo menos sobrino, al que se refiere de Antoñete. El toreo de Antoñete, pues los que lo habéis visto, que sois muchos, ya sabéis cómo era. Distancias, la muleta delante, el parar, templar, mandar, nunca quedarse con las ventajas, sino dárselas al toro y cargar la suerte. El resultado era un toreo profundo y sin habilidades. Pero Pedro, como esta terna que decía aquí, a pesar de que cuando yo le conocí ya era una persona más que adulta, había una gran diferencia de edad entre los dos, tenía un espíritu joven. Era como esta terna de, a pesar de tener muchos años, que Pedro entonces no tenía tantos, era con toda la ilusión del mundo y sobre todo con mucha valentía y mucho pundonor. Pedro le encantaba estar rodeado de gente joven que pudiera aportar visiones distintas a la fiesta de las que él pudiera tener en ese momento. Nos daba bola, nos daba cancha, nos permitía participar, como dije antes, y sentirnos importantes a su lado. Que tuviera un toreo clásico, toro Pedro de la tauromaquia, no quiere decir que renunciara a estar atento a los nuevos toreros, a nuevas tendencias. Y, como he dicho antes, pues gustoso de rodearse. Otro factor muy importante en la concepción de Pedro en la fiesta de los toros, pues un amor profundo por el toro, resultado de su pasión por el ganado. Hay una anécdota, cuando hacíamos hace muchos años esa tertulia, ese programa radiofónico en Onda Cero que se llamaba El Redondel, pues un día, no sé cómo salió la conversación, no lo recuerdo, nos contaba Pedro que había echado a la ganadería un semental nuevo. Y por aquella época estaba muy de moda pues todo aquel jaleo que tuvo Clinton, el presidente de los Estados Unidos, que si andaba liada con la vicaria, que si no andaba liado con la vicaria. Bueno, pues le gastamos la broma de decirle que aquel toro a ver si iba a ser como Clinton. Y se lo tomó tan a bien, que Clinton se llamó el toro. Y estoy seguro de que detrás de Diano, Clinton habrá sido uno de los reproductores más famosos de la comarca. Y esto también es una muestra de ese gran sentido del humor que tenía Pedro, porque lo tenía. Sabía dar la broma, sabía aguantarla, y aunque es verdad que era una persona seria, muy formal, el humor formaba parte de su vida y era otra cosa que hacía que la cercanía estuviera ahí latente. En los toros también tenía el espíritu crítico. Al final de la crónica, decía Joaquín Vidal, estas figuras tan, ¿cómo dice exactamente?, tan jóvenes, tan pegapases, tan pelmazos. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Como hablar de Pedro en hablar de toros es casi imposible, yo voy a decir que esas figuras a las que se refiere Joaquín Vidal son las mismas de ahora,
menos jóvenes, pero tan pegapases y tan pelmazos. Cierro el paréntesis. Y para decir que Pedro también tenía un espíritu muy crítico. Aparte de eso, cuando las cosas se daban bien y había algo que paladear en el ruedo, disfrutaba con un enano viendo un puyazo en lo alto, como el toro se arrancaba del árbol al caballo, o con un trincherazo profundísimo. Finalmente, porque no quiero alargarme mucho más, con todas estas características de Pedro de la Morena como aficionados, con sus conocimientos, con su aplicación, con su compromiso con la fiesta, pues la vida de ese Pedro de la Morena aficionado a la tauromaquia transcurrió, y cito ya por última vez a Joaquín Vidal, haciendo honor a la grandeza del toreo. Pues en nombre propio y de la afición, muchísimas gracias, maestro. Bueno, continuamos. Esto va fenomenal, ¿no? Yo creo que tenemos ya a Javi casi de portón lleno de orejas, ¿no, Javi? Y sin llorar que estoy. Bueno, pues como vamos de artista, yo creo que ahora es el momento, si te parece, José Antonio, de que tú que nos has dado tantas tardes de gloria con esos dibujos en tu libro, que nos digas algo, José Antonio. Muy buenas tardes. No resulta fácil ya añadir después de las intervenciones anteriores. Sí, nos hemos reunido aquí para hacer un homenaje a Pedro, que al final es para hacerle un recuerdo especial. Yo cuando dije que venía, por supuesto, a hacer el homenaje a Pedro, pensé que, ¿cuál es el recuerdo que tengo yo de verdad de Pedro? Y siempre salía el mismo. Es decir, desde el mismo momento que contacté con él, que empecé la relación con así, fue un especial afecto, un gran cariño que me demostró siempre. Yo al principio pensaba o lo achacaba a que como yo, mi familia es de Colmenar, y él había conocido a mi padre y a mi tío y a mi familia, pues al principio digo, bueno, pues este es un boyaín más, pues le voy a tener este especial afecto. Pero lo cierto es que yo lo conocí, vamos a empezar a decir, la relación que fue por los años 90 al principio. Con el paso del tiempo, evidentemente, me di cuenta de que no, de que había sido siempre especialmente cariñoso conmigo. Había sido un especial afecto que se fue manteniendo y que se fue agrandando con el tiempo, y que, por supuesto, fue correspondido por mí. Ese es el gran recuerdo que yo tengo de Pedro, especialmente su extraordinaria afabilidad que tuvo conmigo, lo cariñoso que fue siempre conmigo. Cuando yo empecé a colaborar en el libro con los artículos y con los dibujos, que ya digo que fue a principios de los 90, que fue cuando lo conocí, pues todavía entonces el internet no se utilizaba, y entonces el sistema de que yo pudiese pasar los artículos y los dibujos era pues que quedaba un día que me llamaba, entonces era Bolín el que me llamaba, oye, vente para traer los dibujos y tal, y quedamos una tarde aquí en Colmenar, y entonces yo efectivamente lo hacía así, y aquello se convirtió en una especie de costumbre, porque siempre por el mes de junio teníamos esa reunión, y yo me di cuenta, me sorprendió que también venía Pedro, que yo hasta entonces no le había conocido tanto, y venía también Pedro a aquella reunión, y empezamos a tener unas reuniones en el que entregábamos los dibujos y los artículos. Luego, posteriormente, se unieron las mujeres también, y veníamos ya con la mujer de Gorín, con Mari Carmen y con mi mujer también, y aquella reunión se fue convirtiendo prácticamente en una auténtica tradición, hasta el punto de que luego, posteriormente, ya no era necesario, porque ya con el internet yo ya no podía mandar los dibujos y los podía mandar por internet. Aquella reunión ya no era necesaria, y sin embargo se convirtió, al menos para nosotros, se convirtió en una especie de hito, de fecha señalada de todos los años de poder tener una reunión, que en muchos de los casos al final fue en la finca de Pedro, en la que por supuesto tengo que conocer a la Mari Carmen como una magnífica anfitriona, que fue siempre cariñosísima con nosotros, que ha sido siempre cariñosísima con nosotros. Y quiero decir que se convirtió en aquellas reuniones en un momento que significaba una especie de paréntesis dentro de lo que era la vida cotidiana. Era un momento realmente especial, de una reunión en la que todos hablábamos, por supuesto, muchísimo de toros, de campo, de huerto,
Pero también hablábamos de todo, de lo divino y de lo humano, porque como se ha comentado aquí, Pedro además era una persona tremendamente curiosa, tremendamente formada, y teníamos muchas cosas de que hablar, y se convirtió, ya digo, en una reunión realmente especial. Por eso, con el paso del tiempo, el recuerdo que tengo de Pedro ha sido siempre de una persona tremendamente afable, tremendamente cariñosa conmigo, y ese es realmente el homenaje que yo debo hacer en este caso. En esas conversaciones conocí a Pedro como una persona amante de Colmenar, tremendamente apasionado por la pena, por la administración de Tierra de Toros, con todo de vez en cuando sus dificultades, sus problemas, comentaba de vez en cuando, pero tremendamente apasionado. Y conocí también a un Pedro extraordinariamente cariñoso y además, como se decía aquí, propenso a la estética, a la belleza y al disfrute de la vida. Estamos aquí reunidos para conmemorar el recuerdo de Pedro, que sin duda alguna es muy importante como presidente de la asociación, como colmenareño, como una persona importante de Colmenar, sin duda alguna. Y yo me uno claramente a ese homenaje, pero sí quiero aportar un pequeño homenaje que el que yo debo hacer a él es el del recuerdo de un gran amigo y una excelente persona. Como os decía antes, era abuelo también, con lo cual, ¿quién mejor que el padre de sus nietas que nos diga unas palabras? ¿No te parece, Ángel? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a Mariano de Andrés y a los organizadores de este evento el haberme dado la oportunidad de hablar en el mismo, y agradecer también a los asistentes que habéis venido a rendir este homenaje, este tributo a Pedro de la Morena. Además tengo que agradecer doblemente la invitación porque me ha obligado a reflexionar por qué Pedro de la Morena singularmente requiere un homenaje, por qué estamos aquí reunidos para recordar su obra y por qué parece trascendente, y hay que decirlo, ¿no? Aunque voy a intentar argumentar por qué lo es, pero ya adelanto las conclusiones. Es que era una persona, como se ha visto aquí, que brillaba con luz propia, y además era un buen vecino, el vecino que todos queremos tener. Entonces, en el trabajo era un trabajador esforzado, trabajó mucho, pero sobre todo era un trabajador que desarrolló su oficio con esmero, y todo el mundo que ha pasado por la carnicería pues lo ha visto. Siempre tenía la mejor carne posible y siempre trataba de buscar el gusto a los clientes, a las clientas también, a todo el que iba, naturalmente, partiéndole los filetes que más le gustaban o de la parte que él mejor veía. Y eso es importante. Como persona ya nos va indicando lo que tenemos delante. Bueno, hay otros muchos trabajadores, entonces en esto Pedro puede no distinguirse, pero ya vemos que es un trabajador esforzado y con esmero. Después, como se ha visto aquí, pues era un hombre que tenía unas inquietudes culturales y tenía esta iniciativa, y eso le hace un buen vecino, porque está enriqueciendo culturalmente la vida de la comunidad en la que se inserta. Además lo hace por su propia afición, porque le apetece, pero también dando a los demás su tiempo, su energía y esta iniciativa cultural, especialmente radicada en el asunto de los toros, que era lo que le gustaba. Pero tenemos también un Pedro, una faceta de Pedro que me gusta destacar, es un Pedro solidario, como lo demuestra su
relación con la hermandad de los remedios, esa faceta más solidaria que piadosa, porque Pedro quiere ayudar a los demás, pero Pedro es un pragmático, no es una persona que habla y dice cosas y se quedan ahí. Pedro, si decide ayudar, ayuda y busca dinero para ayudar al que lo necesita, y esto es importante. Entonces ya vamos viendo que estamos ante una persona que hace la vida mejor a los demás, es decir, y el resto nos aprovechamos de su bonomía y de su buen hacer. Y una cuarta faceta, que es en la que yo más le he conocido, especialmente durante los últimos 25 o 30 años, es su faceta como hombre de campo, lo que le hace también un buen vecino de Colmenar, y especialmente en la parte rural, en la parte ganadera, en la parte del campo que circunda Colmenar. ¿Y por qué es un buen vecino? Pues porque si hay un camino que está mal, pues Pedro lo va a arreglar. Y lo va a arreglar porque, como es pragmático, si no puede solo, pues va a llamar al ayuntamiento para que echen un camión de grava, o dos, si hace falta, y levanten una linde o lo que haga falta. Si hay una fuente que está en desuso porque se ha secado y está llena de zarzas, pues Pedro la va a arreglar, la va a limpiar y va a hacer que la fuente de nuevo dé agua y se aproveche el ganado, no solo el suyo, sino el de los vecinos, ¿no? Y esto también lo pueden acreditar pues, todos los vecinos de las fincas de la finca, especialmente en la que él ha vivido los últimos años, porque otra prueba de su amor al campo de Colmenar ha sido que los últimos años de su vida prácticamente los ha pasado en el campo. Entonces, en ausencia de una obra pictórica o literaria o escultural o arquitectónica, ¿no? ¿Por qué se va a recordar a Pedro? ¿Por qué es trascendente? Bueno, pues se me ocurrió, pensando en todo esto, que Pedro nos ha transmitido una herencia inmaterial. Es un título de un libro de un historiador italiano muy bonito, se llama Giovanni Levi, que habla de todas estas cosas. Y entonces Pedro nos hace mejores, porque nos ha transmitido un espíritu de bonomía, un espíritu solidario, un espíritu de buen vecino. Y por eso a mí me parece que es una persona que, como se ha dicho aquí, luce con luz propia, y además es un vecino ejemplar y al que nosotros, por lo menos yo, le reconozco estas facetas. Y tampoco voy a hablar mucho más, pero sí quiero decir que Pedro ha tenido la suerte de tener una familia que le ha apoyado en toda su trayectoria y en toda su vida. Y esto hay que decirlo, pero no solamente la familia nuclear, sino también sus cuñados y cuñadas, sus sobrinos. Y a mí, bueno, quiero no emocionarme, pero en los 2 últimos años de su vida, donde ha tenido, en fin, dificultades y ha pasado por un periodo muy duro, pues sus sobrinos, incluso yo también, pues nos rifábamos prácticamente a Pedro para llevarle a una sesión de radioterapia al campo o a tomar un café en un bar de pueblo, porque a él le gustaba estar con el pueblo. Y eso es duro, pero es una de las cosas más hermosas que he visto. Y por mi parte, nada más. Yo creo que está consiguiendo un altísimo nivel este festival, ¿eh? Javi, esto está que arde, Javier. Javier, te quedáis en nada ahora. Pero yo estoy seguro que vosotros tiene deseosito de decir algo. Y no os preocupéis que os doy la palabra. Estoy viendo ya por ahí una mano levantada, porque el acto le va a cerrar, como es lógico, nuestro alcalde. Con lo cual, cuando terminemos de hablar, será el último. Pero bueno, en su día fue el primero, con lo cual tiene la palabra. ¿Puedes pasar, Javier, el micrófono? Yo estoy grabando. Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias a las autoridades y a la asociación por hacer esto, que yo creo que se lo merece. Yo no voy a hablar de Pedro ahora, porque aquí se ha hablado de todo,
y todo lo que era, y por lo tanto estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo voy a hablar, como ha dicho aquí finalmente, como vecino. Yo llevo vecino de él y nosotros, mis hermanos, toda la vida, porque nosotros teníamos la frutería, es que no se oye bien, no hace eco, ¿no? Teníamos la frutería del mercado de abastos y estábamos juntos pegados, la carnicería con la frutería. Y es un sitio de trabajo, un sitio de roce, un sitio de convivencia. Nunca tuvimos una palabra más alta que otra, todo lo contrario. Y después he sido vecino en el Grajal. Tengo ahí una finquita al lado de la firma que él tiene y nos hemos visto mucho. He tenido la suerte de verle también ahora cuando he estado enfermo, de verle muchas veces, hablar mucho. Yo he escrito algo de Colmenar, a él le encantaba y es, sobre todo lo que quiero destacar es que era un hombre de campo, pero muy culto. Tenía una cultura enorme. Y nada, por deciros eso, que como vecino también hemos arreglado los caminos, él y yo. El Grajal, por cierto, a veces se arregla. Qué buena falta hace. Aprovecho para decirlo a Mansilla otra vez. Lo hemos arreglado los dos muchas veces, porque no había quien pasara por ahí. Y nada, pues decir un aplauso para él y muchas gracias. Buenas noches a todos. Mucho que le aprecio y le sigo apreciando ahora en mi recuerdo. Vamos a ver. Como era de esperar, en este salón estamos muchos de los que conocimos a Pedro, para demostrarle nuestro aprecio y sacar nuestro respeto póstumo. El respeto que siempre le dedicamos y que ahora emana de un sentimiento de tristeza que nos acompaña en estos momentos. Ahora, hace unos meses, se nos fue un amigo, una persona de envidiable reputación, por sus características personales, que no son ajenas para la mayoría de los que aquí nos encontramos. Estas palabras, motivadas por el recuerdo que a todos los que nos conocimos nos merecen, son como el viento que va y viene, se nos fue y vuelve a nosotros, hoy aquí, como el ave fénix, que renace de sus cenizas. No es la defensa que esperamos, pero una de sentimiento similar e idea entre nosotros y un viento de cariño y amistad que esta noche sentimos próximos a nosotros para compartir un momento de exclusiva realidad. De una persona tan entrañable, tan apreciada, que se nos hace difícil asumir que ya no está entre nosotros, pero lo que estoy seguro es que su imagen nunca desaparecerá entre nosotros y su recuerdo nos traerá a la memoria que la materia desaparece, pero no la imagen convertida en un recuerdo imperecedero por haber sido una persona amiga muy estatuada y todo un señor caballero. Que también le dedico a parar. Vuelve tu luz a brillar, una vez más, desde el cielo. Y esta noche las estrellas vuelven desde el firmamento. Y la luz surge de nuevo, para estar entre nosotros, viva en este aposento. Y después de nuestro encuentro, vuelve la luz estrellada hasta su trono en el cielo. Pero nada más. Recuerdo a Pedro, pues tuve una relación con él, yo tenía mal, un infarto, y me salió él, entonces empecé a ir a salud y éramos como hermanos, íbamos todos los días a la salud, y luego nos íbamos a la cama. Nos quedábamos a recorrer la estancia y recorrer, acabamos de recorrer, así, ¿no? Yo le ayudaba
surgió dos cosas. No romper la relación, sino que se fue apagando. Primero, mi hija tuvo 2 cachorros y yo me tuve que dedicar a cuidar a mis cachorros y a mí con mi amigo, que tanto le hablé de Pedrico, que le tuve que llevar a ver a mi amigo el granjero. Era mi amigo para mis nietos. Entonces, de Pedro tengo muchas cosas que recordar. Cuando hicimos la empalizada, él no quería la hambrera con Pablo, y dije, no, hombre, no, Pablo, vamos a hacer la de madera, que va a quedar más bonita. Y le convencí y la hice de madera. Y muchas anécdotas que tenemos con Pedro. Y una de las cosas por las que la relación no es que se terminara, es que a él le ocurrió lo que le ocurrió a mi Campaniales. Cuando los ibais a tener también, me quedaba yo, y yo sabía que le daba miedo, porque yo no soy un de campo, no conozco nada. Ya no quería que fuera, por si me conocía todo. Y lo sabía, y no le quería obligar a que me dejara salir, pues yo me lo pasaba bien con él. Y me tengo que acordar que aunque fue corta, fue muy intensa. Y tengo que contar una anécdota que nos perdimos, se nos fueron las mujeres en San Petersburgo. Y le dije, no, mira Pedro, vamos a buscarla, tú te quedas aquí parado. Y yo hago un paso y dice, y una leche, aquí no me quedo solo, aunque vea que sale la farola. Y bueno, esto van a detener los rusos, pero bueno, pero se dejó llevar. Y pasamos un crucero muy agradable, ¿verdad, Maricarmen? Sí, porque yo, por la relación de mi hija, le enseñaron el avión, le metieron a la cabina, y era un hombre feliz. Y me acuerdo de esos momentos que la relación luego se truncó por la muerte de mi esposa, y yo tenía pocas ganas. Me daba mucha pena ver, porque le veía cómo se iba acabando. Nada más, tengo un recuerdo de él muy entrañable. A ver si no voy a llorar tú y va a llorar mi hija. Bueno, vamos a ver, por favor. No, yo no he llorado todavía. Buenas tardes a todos. No venía con la intención de hablar, pero ya que han dado la oportunidad, vas a perder la caña. No quería perder la oportunidad de dar las gracias a Pedro de la Morena. Ha habido mucha voz masculina, exceptuando su hija, y yo quería poner la voz femenina. Ahora que se habla mucho de feminismo, don Pedro fue de los primeros que me dio la oportunidad de poder torear una becerra. Y gracias a esas fiestas camperas, yo me aficioné y mi afición fue a más hasta que al final me convertí en novillera. También me dio la oportunidad de ser la primera mujer en presentar una gala de entrega de trofeos. También me abrió las puertas de su casa para poder entrevistarle. Así que desde aquí, gracias Pedro, donde estés, siempre estarás ligada a mi vida y a la de mi familia. Gracias, gracias y gracias. Y ahora por favor les pido a todos que cierren un momento los ojos y se imaginen un momento que hayan pasado feliz con Pedro. Venga. Que estoy seguro que han sido muchos. En la calle, en la carnicería, en el portal, en el campo, en la plaza, en un tentadero, en una ganadería. Pues con todos esos momentos son con los que nos tenemos que quedar. Y gracias a todos vosotros, porque la figura de Pedro va a seguir viva en todos y cada uno de vosotros. Por lo tanto, siempre permanecerá vivo. ¡Viva Pedro de la Morena!
una putada. Me he perdido la caña. Bueno, Javi, al final me ha dado la caña, ¿eh? Esta hija mía me ha hecho una putada. Bueno, si alguno quiere hablar, si no, pasamos la palabra al señor alcalde para que cierre el acto. Perdona, Paco me está pidiendo la palabra. Bueno, es que yo quería aprovechar este momento que es un poco más distendido. Antes he querido dar un poco de solemnidad a las palabras porque pensaba que la ocasión no merecía, pero quiero aprovechar pues este momento para contar un par de anécdotas con Pedro. Hay 1.000.000. Decía, había momentos felices, muchísimos. Entonces voy a resumir un par de ellas. Una fue, pues allá por el año 2001, por el mes de mayo, organizó Tierra de Toros un viaje a la finca de Vitorino Martín. Y no sé ni cómo ni por qué no, Javi Martín, que está por ahí sentado, y yo acabamos en el coche de Vitorino con Pedro. Estar 2 horas con Pedro de la Morena y Vitorino Martín se aprende más de toros que 25 años yendo a la plaza. Tremendo. Lo que pudimos saber en ese par de horas que duró la visita fue algo imborrable para el resto de nuestra vida. Y otra anécdota, que era de esta corrida que narraba antes de Joaquín Vidal en la plaza de Guadalajara, si os acordáis, decía Joaquín Vidal que Antoñeta no estuvo bien en su primer toro, es verdad, no estuvo bien. Y detrás de nosotros, 2 asientos atrás detrás, había uno que no hacía más que recriminarle, pero en lugar de decir cruzate pónsela, que es lo que se dice normalmente, pues le daba por recriminarle la edad. A ver el abuelo, a ver el abuelo. Y ya en el cuarto, cuando pegó 4 naturales y el de pecho, nos pusieron los pelos así, que los estamos viendo como si fuera ayer por la tarde, se levantó el Pedro y le dijo, ¿qué pasa con el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? Y le dejamos cortar. No hay mucho más que decir, que ha sido mucho y muy bonito y muy bueno, pues pasamos la palabra al señor alcalde que cierre el acto. Pero antes de que nos levantemos, recordaros que tenemos ahora 3 ciclos taurinos, 3 coloquios. El viernes, o sea, el jueves que viene, tenemos en el Pósito, van a ir todos los toreros de Colmenar a hablarnos de la feria de Colmenar y cuál es su trayectoria, cuál es su momento, cómo están. El jueves, un mano a mano de una gran figura que está en un momento, viernes, el jueves en el Pósito, viernes en la sala Javier Villán, enfrente de la iglesia, lo que es la Casa de la Cultura. O sea, no confundáis que es en la Casa de la Cultura donde Javier Villán, y un mano a mano, esa señorita que me ha hecho llorar, con Juan Carlos Rey. Sabéis que Juan Carlos Rey está en un momento súper dulce, le van a hacer un mano a mano. Y después, para terminar el ciclo, el Cerrolongo que tenemos por el ganadero, yo creo que es por ahí Rebeldes, tenemos un coloquio, pero tenemos, además de un coloquio, un tentadero a cargo de Miguel de Pablo y Ángel Sánchez. Y después un coloquio con todas las figuras, o sea, vendrá el alcalde otra vez, pobrecillo, le tenemos frito, tenemos sacrificado, tenemos capturado. Por supuesto, pero a este le gustan más los toros, o sea, a Mansilla, que estará con nosotros, al presidente de las ventas y de Colmenar, al doctor Madero, pero viene como aficionado, aclaro, que me ha dicho, me lo repitió, a mí no me diga, yo soy médico, pero yo voy a Colmenar como aficionado. Bueno, yo creo que merece la pena que nos pasemos por el pecado mortal a disfrutar de ese tentadero. Cerrolongo, perdonar, Cerrolongo, Cerrolongo, Rebeldes, perdóname, Cerrolongo. Bueno, dicho esto, yo creo que ya podemos cerrar. Alcalde, todo tuyo. Pues muchas gracias. Lo primero, darle las gracias a Pablo, al presidente, por invitarme a este homenaje. Lo segundo, pues claro, cuando cierras un acto es todo un honor y es un privilegio, pero ¿puedo decir algo más? Yo creo que muy poco. Nada, simplemente decir varias cosas. Marido, fenomenal, aquí solo hay que ver la cara de su mujer como para sentir ese amor todavía y que lo entraña, está aguantando todo lo que puede, pero es una maravilla, ¿vale? Y padre, abuelo, todas esas facetas que habéis destacado como persona muy familiar. Presidente de Tierra de Toros durante un montón de años, ¿cuántos fueron? Más de 20 años, fue fundador de la asociación 30. Y creo que ha llevado el nombre de Colmenar, como tú bien sabes, por todos los sitios, porque es uno de los fundadores del premio literario, con lo cual vienen plumas de todos los sitios de España, por supuesto, pero saltan las fronteras, saltan los mares y vienen de todos los sitios plumas para hablar de Colmenar Viejo, con lo cual creo que
Pedro, junto a más gente, obviamente, pues ha puesto en el mapa taurino a Colmenar Viejo. Es que parece mentira, pero decir 30 años de ser presidente no es una cosa menor. Es decir, eso quiere decir que no solo en esa faceta, ¿no?, de familia, sino en esa faceta de llevar adelante una peña, de llevar adelante el mundo taurino, se le ha respetado porque ahí hay gente que sabe mucho de toro, como sois todos vosotros, y cuando se le ha mantenido es porque esa tradición, esa energía, esas ganas, es estar cerca del mundo del toro, como esas palabras tan bonitas de Matellanos con todo ese mundo del toreo, pues al final te traduce que era un amante y que era un profesional también de ese mundo del toro y también de ganado. Hermano mayor también, es decir, que tiene un montón de facetas. Yo quería decir, yo desde que conozco a Pedro, y eso es lo que yo quiero destacar en este momento, evidentemente hay muchos años de diferencia entre los que él tenía y los míos, pero siempre me ha tratado de igual a igual. Y siempre me ha tratado con mucho cariño. Y eso no es fácil porque cuando eres muy joven, y cuando sabéis que llevo unos años de concejal, y cuando empiezas en esto y empiezas a hablar con él y te trata de igual a igual y con respeto, como si esa juventud, muchas veces demasiado valiente, ¿no? Pues y cuando te trata con ese cariño, con esa cercanía, pues eso lo admiras y lo recuerdas, sobre todo cuando van pasando los años y te paras a reflexionar sobre esos años que comienzas, ¿no?, y que cometes errores, y sin embargo esas personas que te pusieron en tu sitio y que te enseñaron y que te dan buenas palabras, pues esas siempre quedan, y yo por lo menos así lo recuerdo. Pero si os dais cuenta, todo lo que hemos ido diciendo aquí, hay palabras que se han ido repitiendo. Buena persona, cariñosa, entrañable, buena persona. Y lo repito 2 veces porque realmente vosotros lo habéis dicho muchas más. Es que era muy buena persona. Y todos y cada uno que habéis ido hablando habéis dicho buena persona. Cuando tanta gente dice de otra persona que es muy buena persona, es que no había ninguna duda. Es muy fácil cuando una persona se va hablar bien de ella, y eso solemos hacerlo muy bien, pero es que también lo decían en vida. Y eso no es fácil. Yo espero algún día poder conseguir eso. Creo que no lo tengo fácil y de luego llegar a su altura va a ser imposible. Pero desde luego eso es lo que os tenéis que quedar. Que esa bondad que emanaba de él llegaba a todo el mundo, y yo por lo menos lo percibía. Consecuencia de todas esas cosas que ha hecho a lo largo de su vida, esa bondad, esa cercanía, ese cariño, y todo eso pues se lo tenemos que devolver, ¿no? Y este homenaje es una manera de hacerlo. Pero yo recogí un guante que creo que fue Mateano el que me lo tiró, y en la presentación del libro Tierra de Toros dijo, hay que hacerle un reconocimiento. Y no sé si todos lo sabéis, pero sí se ha aprobado ya. Y es que el día 22 de noviembre, que sabéis que es el día de Colmenar Viejo y es el día que se da los reconocimientos pues, a las personas que han tenido pues, una especial vinculación o que pues, al final tienen ese cariño, esa cercanía, pues el Pleno Municipal aprobó esta semana darle la medalla de plata a don Pedro de la Morena. Así es que... Así es que en el día de Colmenar Viejo, don Pedro pues tendrá ese reconocimiento que esas grandes personas, esas buenas personas, se merece que se hagan ese reconocimiento en vida y también cuando se ha ido. Así es que estaré muy orgulloso de en ese día tan especial para Colmenar Viejo poder entregaros ese reconocimiento. Muchas gracias y felicidades por esa gran persona que habéis tenido. Lo cerrado, señor alcalde, únicamente darte un detalle, Mari Carmen, que creo que te mereces. ¿Puedes alcanzar? Sí. Le damos esto a Mari Carmen.
alcalde no debe hablar, con lo cual ya hemos terminado. Espero que lo haya contado. Lo siento, esto no paga la caña, Javi. Bueno, espero que haya sido de vuestro agrado.